Y ahora leemos pues la palabra del Señor en Filipenses, en el capítulo 4, versículos 8 y 9. Filipenses, capítulo 4, versículos 8 y 9. Y nos dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Amén. En el último mensaje, la semana pasada, estábamos viendo cosas tan importantes para la vida cristiana como es el crecimiento espiritual en los problemas o frente a los problemas, que estos, en vez de producir en nosotros afanes, ha de haber, por un lado, siempre gozo, estar siempre gozosos, y que en vez de que haya gozo, que haya oración con expresión por adelantado de acciones de gracias, en fe, en expresión de confianza, de que el Señor hará su voluntad y será lo bueno, lo mejor para nosotros. Y acabábamos la semana anterior considerando o viendo esa grandísima y preciosa promesa del Señor cuando dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Que la paz de Dios va a hacer todo eso en los corazones de los creyentes, en nuestros corazones. Me parece como que si el apóstol Pablo no quería que los filipenses creyesen o pensasen que esto iba a ser algo, que la paz de Dios guardara sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús, pues que esto sería algo que iba a venir por sí solo, o que ellos simplemente tenían que sentarse, ¿verdad?, y esperar a que eso ocurra, sin hacer nada, estarse quietos, ¿verdad?, y esperar que eso ocurra. Y eso es una visión, no sé si es bastante corriente, pero sí, eso es bastante recurrente en todo caso, que se le conoce como el nombre de quietismo. El mismo nombre ya lo explica, ¿verdad? Estarse quietos, esperarse quietos a que sea el Señor quien nombre nuestra vida, a que sea la gracia de Dios quien lo haga todo. Y bien, ya digo, el hombre se tiene que estar quieto, porque si hace algo, entonces ya lo desvirtúa, ya no es la obra de Dios. Y esto es algo que es sobre todo de la mística, ¿no? Si cogemos a los místicos españoles del siglo XVII, XVIII, encontraremos bastante de esto, la Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, o San Juan de la Cruz, etcétera, etcétera, los santos entre comillas, ¿no? Pero bueno, por darles el nombre que normalmente se le conoce. Es lo corriente en la mística, los alumbrados, etcétera, pero es algo que también a los reformados, todos aquellos que, por supuesto, magnificamos la gracia de Dios y confesamos la sola gracia, es algo que también fácilmente se puede llegar a dar, que caigamos en una posición de quietismo en la vida cristiana, pero no es esa la visión de la Biblia. Ciertamente, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo está diciendo: yo he trabajado más que todos ellos. No se tenía que trabajar en el ministerio y en la gracia. Y a continuación dice: no es que yo trabajara, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Entonces él no dio un paso sin la gracia de Dios. Y fue la gracia de Dios quien obró el querer y el hacer, como vimos en Filipenses 2, pero él tuvo que trabajar. Esa gracia de Dios se manifestó y se hizo y se afianzó también trabajando y obrando Pablo. Y es así como también Pablo a Timoteo le decía: esfuérzate en la gracia. Entonces vemos que la gracia de Dios no anula nuestra participación, no anula nuestra obra, no anula nuestro esfuerzo, sino que
está incluido, ¿verdad? Lo demanda realmente. Y decía todo esto porque en el versículo 7, como hemos visto, esa promesa es la paz de Dios que guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones. Es la paz de Dios que lo guardará. Y entonces vemos ahora a continuación en el versículo 8 y 9 que los creyentes han de hacer cosas y han de ocuparse en cosas para tener esa experiencia de la paz de Dios en sus vidas. Ellos también han de hacer una serie de cosas, pensar y ocuparse en ellas para tener la paz de Dios en sus vidas. La paz de Dios, esa paz interior, esa paz mental o en su espíritu que es tan necesaria. Fijémonos la importancia de este tema, de este asunto. Vemos la gente del mundo, ¿verdad? Nuestros contemporáneos, los que conocemos, los que vemos en la calle, la gente del mundo, diríase que no tienen ningún problema. Aquellos que no creen, diríase que son las personas pues más afortunadas del mundo. Todo el mundo da esa impresión. Y que están como pez en el agua, ¿no? Y que pues parece que no les hará falta creer. Y que pues en sus vidas pues todo va bien. Por lo menos ellos pues parece que se lo pasan bien, disfrutan, hacen fiestas, etcétera, etcétera. Pero todo esto es fachada. Es decir, bajo la apariencia de las sonrisas y de la simpatía, de la fiesta, de la alegría que tanto se valora en nuestro país, ¿qué es lo que se esconde? Pues, ¿cuál es la principal enfermedad en España? No es la gripe o la alergia, es la depresión. Y eso causa un enorme gasto al año en medicación, en bajas laborales. La depresión, que uno esté tan triste, deprimido, pero triste, que no alcanza a hacer nada, a encontrar fuerzas para salirse de la cama o simplemente pues, hacer la vida normal. Si a esto le sumamos la ansiedad, que no es lo mismo, evidentemente, porque la depresión es tristeza, la ansiedad es afán, ¿no? Pero es también, vemos, está un poco relacionado. Y el afán, la ansiedad. Si a la depresión le sumamos la ansiedad, estamos hablando, y no son cifras sensacionalistas, sino que están en la prensa, ¿no? El 40% de la población española está afectada por la depresión o por la ansiedad en distintos grados. Entonces vemos, ¿no?, que bajo la apariencia de vidas radiantes sin Dios, lo que se esconde es una ruina. La gente pues aparta o quiere apartar de Dios o prescindir de Dios, pero en el fondo están desesperadamente necesitados de Dios. Y bien, pues vemos nosotros los cristianos que hemos conocido a Dios, por medio de su palabra, pues tenemos lo que nos dice su palabra, y bueno, pues estamos en Cristo, una nueva vida en Cristo, con todo lo que esto significa. Nosotros los cristianos pues deberíamos ser libres de todas estas cosas, tendríamos que estar liberados de ellos, vernos nosotros a sí mismos, así, de esta manera, que los demás nos vean también de esa misma manera a nosotros. Y sí, pues gracias a Dios que hay un cambio, ¿verdad?, entre el ser cristiano y el no serlo. Sin embargo, también vemos que en muchos casos la realidad es que no es así, que hay también muchos casos de depresión y hay también casos de ansiedad entre nosotros, de cristianos que viven con depresión y con ansiedad, pues casi de la misma manera del mundo. Y uno pues se puede preguntar, bueno, pero entonces ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es el cambio que hace el ser cristiano? Si los cristianos van a estar de la misma manera, ¿cuál es el cambio, verdad? ¿Cómo le vamos a convencer a los demás que sean cristianos si nosotros estamos igual que ellos? Pues fijémonos, ¿no? Entonces, ¿es esto así, según la palabra de Dios? ¿Nos hemos de resignar, nos hemos de acostumbrar diciendo de que esto es así, la humana condición, la fragilidad humana, etcétera, etcétera?
¿O es que hay alguna manera de hacerlo frente? ¿Hay alguna manera de vencerlo? ¿Hay alguna manera de superarlo? Para nosotros los cristianos estamos hablando. Pero vemos que en estos versículos, pues seguramente nos encontramos con uno de los lugares más importantes de la Escritura y una de las claves más importantes para experimentar esta liberación, para experimentar la paz de Dios en nuestras vidas. Y para ello pues vemos que, como decíamos al principio, tampoco viene porque sí, tampoco es una cosa que tenemos que estar sentados en el comedor de casa sin hacer nada, poniendo la mente en blanco y esperando pues que algo maravilloso ocurra en nosotros, sino que hemos de estar de alguna manera activos. Hay que hacer una actividad y pues estos versículos nos lo dicen. No dice que tengamos que hacer muchas cosas, pero no dice que tenemos que hacer ciertamente algo. No es una gran lista de cosas, ¿verdad? Pero sí principios importantes que hemos de poner en práctica. ¿Y cuáles son? Pues estos principios. ¿En qué sentido debemos estar activos? Pues vemos en primer lugar, y sobre todo, como decíamos la semana anterior, es una actividad mental, ¿verdad? El terreno de batalla es la mente, es el interior, y es ahí donde se decide la victoria a nosotros. Y sí, es lo que encontramos aquí en este versículo 8, porque aquí encontramos esta lista de cosas, no lista de cosas a hacer, sino lista de cosas en que pensar. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces vemos, ¿no? Nos está dando una lista de cosas en las que tenemos que centrar nuestro pensamiento, nuestra mente, ha de centrarse en una serie de cosas, ¿verdad? Entonces es como aquel que, ya lo dice la palabra de Dios, el que mucho abarca, poco aprieta. Si uno está pues queriendo pensar en muchas cosas, pues está perdiendo la concentración, y en este caso la concentración en las cosas verdaderamente beneficiosas para nosotros. Vemos en primer lugar que es al mismo tiempo lo que se nos dice aquí limitativo, pero también hay una sorprendente variedad. Es decir, limitativo, porque nos dice que hemos de centrarnos solo en lo bueno y dejar las cosas que no son buenas al margen, desechar lo demás. Nos tenemos que limitar en estas cosas que se nos dicen. Pero no por ser limitativo, vemos que es una cosa simple, o es una cosa que vemos que no está simplemente despachando, diciendo el asunto, mirad, pensad lo bueno y ya está. Lo podría haber hecho. Pero vemos que está dando esta lista de cosas a hacer. Y además está hablando no solamente de cosas a hacer, sino además el todo lo puro, todo lo justo, todo. Y si es todo, entonces significa que hemos de hacerlo en cada cosa que veamos, que sea justa, buena, etcétera. Entonces no es una cosa aburrida o una cosa pues muy elemental, muy básica, ¿verdad? Porque sí, nos tenemos que centrar, pero hay una enorme variedad en ello. Entonces pues ya volveremos a ver esto un poco más adelante, pero ya lo veremos un poco más en detalle. Pero ahora podemos intentar ver pues lo que aquí se nos dice, esta lista que no sé si lo hemos contado al leerlo. Está hablando de 8 cosas en las que pensar, 8 cosas. Y bueno, pues han dado distintos intentos para clasificar estas palabras. Son pues muchos pues dice que aquí el apóstol Pablo está tomando de la filosofía griega, pero no es cierto, porque todo lo que aquí está diciendo, todos los conceptos que están aquí presentes, el apóstol Pablo en un lugar u otro de sus cartas en el Nuevo Testamento lo toma también. Entonces, de los distintos intentos de clasificación, creo que lo más acertado podría ser es que los primeros 4 cosas que se nos dice, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, pues son cosas, digamos, que son cosas en sí mismas, ¿no?
justo, lo verdadero, etcétera, etcétera. Y después, los 4 restantes tienen que ver con la reacción de las cosas en la vida de la gente. Porque después está hablando de todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. Entonces vemos que son lo que la gente percibe, lo que la gente valora. Entonces es, bueno, otra vez, bueno tenerlo esto presente, y si lo consideramos brevemente cada uno de ellos, primero comienza por lo que es verdadero, y es interesante pues que comience por lo verdadero que es lo opuesto de lo falso, lo mentira. Realmente a veces estamos nosotros en nuestra cultura pues sin tener esto claro, o la gente de nuestro tiempo, que hay una verdad y una mentira. Entonces la gente pues digamos tiene la mentalidad que saben que hay gama de grises, pero que no hay blanco ni negro. Sin embargo, la verdad es lo contrario de la mentira. Y la verdad es lo que está conforme a lo que es la realidad. Lo que ha ocurrido, pues entonces, si lo que yo digo es conforme a lo ocurrido, estoy diciendo la verdad. Si no, pues o estoy equivocado o estoy mintiendo. Entonces vemos lo importante de pensar la verdad. Si estamos pensando lo que no es cierto, estamos fuera de la realidad. Estamos en una realidad paralela, ¿no? Le dicen, ¿no? Incluso de la palabra paranoia, ¿no? La palabra paranoia es contener la mente, digamos, al margen de la realidad, a un lado de la realidad. Bueno, pues fijémonos. Por supuesto, la norma para nosotros de lo que es la verdad, para nosotros, para todos los hombres, es la palabra de Dios. En Juan capítulo 17 dice el Señor Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La norma suprema de la verdad es la palabra de Dios, y hemos de estar pensando siempre en conformidad a la palabra de Dios, para que nuestros pensamientos sean verdaderos, para que no sean pues contrarios o que estén al margen de la realidad. Entonces hemos de estar pensando que es verdadero, todo lo que es verdadero, allí donde lo encontremos. Todo lo que sea conforme a la palabra de Dios, allí donde lo encontremos. Después también sigue diciendo en segundo lugar, todo lo honesto. Todo lo honesto, el sentido de lo que es honorable, honesto, honorable, es decir, aquello que despierta el respeto o hasta incluso la veneración en los demás. Eso sin duda viene como resultado de una vida justa, una vida recta. El que hace justicia hereda honra. ¿Cuántas veces lo leemos en los proverbios? Y el que hace injusticia y pecado es una deshonra. Pero también está hablando de lo que es digno, tener un carácter y tener una vida que es digna, que por lo tanto hace lo que es digno de su condición. En este caso, nosotros los creyentes somos hijos de Dios, lo que es digno de Dios, lo que es digno del Evangelio. Por lo tanto, también es un comportamiento que también, por su dignidad, inspira respeto, inspira reverencia, ¿verdad? Todo lo contrario es, pues eso, lo trivial, ¿no? Lo insustancial, es lo vano. Y bien, pues esto es casi también lo que está en las antípodas de la cultura, la manera de ser de hoy en día. Porque lo que tiene más salida en los programas, en televisión, en otros lugares, ¿qué es? Pues es la parodia. ¿La parodia qué es? Es, pues bueno, es que no hay nada serio, que no hay nada digno, que no hay nada que valga la pena, y bueno, nos reímos de todo y de todos. Y para eso, realmente, nosotros los españoles sí que somos realmente buenos en eso. Pero vemos aquí, hemos de, sí, valorar lo honesto, lo honorable. Hemos de llevar una vida honesta, honorable, digna del Señor en todos los aspectos. Y, bueno, para los cristianos entonces,
nuestro comportamiento debería estar regido por este principio. Cuando hagamos una cosa, nos preguntemos, ¿es digno? ¿Es digno de mí? ¿Es digno del Señor sobre todo? ¿Es digno de mí como hijo de Dios hacer esto? Bien, pues de esa manera es como tendríamos que andar en la vida, y también hemos de pensar, hemos de ocupar nuestra mente en todas esas cosas. En tercer lugar, dice el apóstol, todo lo que es justo. Y aquí, sin ninguna discusión, sin ninguna duda, está hablando, la justicia es aquello que es la conformidad con la ley de Dios, o cumplir la ley de Dios. Entonces vemos, cada uno tiene su idea de justicia, ¿no? Hoy en día, lo que es justo para mí no lo será para ti. Estamos en el relativismo moral. Y vemos que el hombre, pues el pensamiento de los hombres, el pensamiento humano llega verdaderamente a corromperse y a pervertirse. Hasta el punto que plantea, por ejemplo, cosas tremendas, como por ejemplo matar a los niños en el vientre de la madre, o incluso pues matarlos nada más nacer, como un derecho de la mujer. O pues el defenderse de los ancianos, ¿no? Para que no moleste, que no tengamos que estar pagando tanta pensión, como un derecho del pobre anciano a que acabe su vida de la manera que nosotros le sugerimos. O también, pues, ahora, pues lo último, con todo la ola de revolución sexual, lo último es obligar a los niños a cambiar de sexo, incluso sin el consentimiento de los padres, que es lo que se cuece con las últimas leyes que se están aprobando aquí en España en los parlamentos autonómicos. Todavía no ha sido el nacional, pero sí en los autonómicos, en cada autonomía, no en todas, pero sí, ya que viene siendo ya casi la mayoría. Y entonces vemos, todo esto se plantea como un derecho, y el derecho es la palabra mágica, ¿no? Es una palabra mágica, dices, es un derecho, ya está, entonces ya está bien, pero es una palabra vacía, no carece de ningún contenido. Sin embargo, la norma perfecta de la justicia, ¿cuál es? Es la palabra de Dios, es la ley de Dios. Dice Pablo en Romanos 7 que la ley de Dios es santa, justa y buena, y eso no solamente eslóganes, la ley de Dios realmente lo es. Cumplir, realizar la palabra de Dios es hacer justicia. Si el hombre pudiera cumplir la ley de Dios perfectamente, sus mandamientos, viviría para siempre, porque la ley de Dios es santa, justa y buena, y es conforme a la verdad, y es conforme a lo que somos, y conforme a cómo son las cosas. Bien, pues en eso hemos de estar pues viviendo, y en eso hemos de estar también pues ocupándonos y pensando. Dice, todo lo que es puro. En cuarto lugar, lo puro, la palabra que se utiliza está refiriéndose a todo lo que no tiene tachas o manchas morales, aquello que no está manchado, aquello que no contiene en sí mismo pecado, por tanto es puro, ¿no? Es como pues el oro puro, que no tiene pues impurezas, que no tiene pues otros metales u otras piedras incrustadas, es oro puro. Pues así también dice, pues que estéis pensando en las cosas que no contienen maldad, que no contienen pecado, y el mundo realmente en esto ha hecho completamente aguas. El mundo literalmente chapotea, ¿verdad?, en la inmundicia, en la impureza de toda clase, y pues se regodea en ello y lo presenta como que cuanto más rara sea la bueno, ya no solamente raro, digamos, intelectualmente, que uno no entienda nada, ¿no?, sino la película, las novelas, todo lo que pues no contenga impureza o mal en ella, pues parece como que sea, no valga la pena, ¿no? Entonces, lo que contiene porquería, eso son cosas de cultura, eso son cosas de verdad para gente inteligente. Lo demás, pues son cosas para pequeños, ¿verdad? Pues vemos que no es de extrañar que al final la gente, si se alimente de eso, pues también viva después de esta misma manera. Nosotros, por el contrario, hemos de ocuparnos en todo lo que es puro, todo lo que es santo. En quinto lugar, está hablando, dice, de lo amable, todo lo que es amable. En el versículo 5 veíamos la semana pasada de la amabilidad, que era pues un poco el sentido de tolerancia, en un buen sentido de la palabra,
el conformarse con el no estar, digamos, estrictamente a la norma, ¿verdad? La amabilidad. Por el contrario, de ser quisquilloso, de ser así una persona muy, muy rígida. Bueno, pues aquí la palabra es un poco distinta. Amable es lo que es agradable a la gente. Aquello que es lo que hace que a la gente le gustan las cosas, ¿no? ¿Qué te gusta? Pues porque es bonito, porque es bello, porque es hermoso, porque es inocente, porque es apropiado, porque viene bien en esta situación, pues lo que es amable, ¿verdad? Lo que despierta, pues, cosas buenas, ¿no? La belleza, lo hermoso, en el fondo, pues, el deseo de la belleza, pues, es una necesidad humana, ¿verdad? Y, pues ahí están los filósofos, ¿no? Estudiando la estética para intentar desentrañarlo esto. Pero es algo que está en nuestro interior, como también vemos todo lo que estamos aquí viendo, porque todo esto, pues también la gente normal, aunque no sea cristiano, pues algo de esto, algún destello se queda todavía en su vida. Entonces hemos de no estar, pues, centrándonos en aquello que es feo o aquello que es puro y sucio, sino aquello que es amable, aquello que despierta, pues, la simpatía, por lo cual nos gustan las cosas. Dice también a continuación lo que es de buen nombre, literalmente es buena fama, buena reputación. Sí, incluso los hombres en su estado caído, pues ellos saben reconocer el bien y también lo valoran y tiene buena reputación, tiene buena fama. Conservan, por lo tanto, algo, como hemos dicho, de la imagen de Dios con la que Dios creó al hombre. Entonces hemos de estar centrándonos en esas cosas y meditando en ellas. A continuación también dice, si hay alguna virtud o virtud alguna. La palabra virtud es una palabra muy importante para los griegos en la antigüedad. ¿Y qué es la virtud? Pues la virtud podemos decir que es aquello que es excelente, ¿no? Excelente. En un sentido, pues una persona de 2 metros es excelente. ¿Por qué? Porque le saca una cabeza a todos los demás, descolla, es más que ellos. Es eso la virtud, por así decirlo. Bueno, más que ellos en cuanto a, por supuesto, a estatura, ¿verdad? Bueno, pues así en cuanto a la vida, en cuanto a la manera de comportarse, en cuanto al carácter, lo que es excelente, moralmente, bueno, pues destaca de los demás. Eso es la virtud, esa es la noción de virtud. Entonces, bueno, hemos de centrarnos en aquello que es lo bueno, aquello que hace que nuestra manera de vivir no esté a la altura del suelo, sino que se levante, ¿verdad? Los animales que están a 4 patas no pueden levantar la cabeza y mirar al cielo. Nosotros, el Señor nos ha puesto con 2 piernas y podemos levantar la cabeza al cielo. Podemos levantarnos, ¿verdad? Y esa es, pues, la virtud que el Señor ha dado a los hombres. Entonces, hemos de aplicarnos en aquello que eleva, ¿verdad?, el comportamiento y eleva la manera de ser, hasta el punto de podamos llegar a ser también un modelo para los demás. Y por último, algo también relacionado a lo que hemos visto con el buen nombre o la buena reputación, pues si algo digno de alabanza. Como hemos visto, todo lo que hemos estado viendo, lo bueno, lo verdadero, lo justo, lo recto, lo amable, lo puro, etcétera, etcétera, todo esto pues suscita la alabanza. La reacción que la gente tiene es que le gusta, lo aprueba, lo valora, lo estima. Y bien, pues nos dice que esto pensad. La palabra esta viene a significar que escojamos esto, que estimemos estas cosas, que consideremos estas cosas, desechando todo lo demás, que consideremos que estas cosas son lo mejor y por lo tanto entonces nos ocupemos en ellas
que estemos pensando también en ellas, que estemos meditando en ellas, que ocupemos nuestro pensamiento en ellas, que dediquemos tiempo, ¿verdad? No estemos perdiendo el tiempo en otras cosas que no sirven, pero estas son realmente útiles, estas son realmente, pues, provechosas. Implica, como decíamos, desechar, ¿verdad? Todo lo contrario, limitarnos, ¿verdad? Es limitativo, sí, pero realmente es provechoso, es útil. Si uno, pues, está, pues, también chapoteando en todo lo que hay, pues, por ahí en el mundo, pues, bueno, entonces no es de extrañar que esto nos pase factura. Si flirteamos con estas cosas, podemos acabar igual que el mundo. Hay que hacer una higiene de pensamiento, ¿verdad? Si no hay una higiene de vida, mal vamos a ir. Si allí donde hay suciedad, pues ahí es una fuente de toda clase de enfermedades, en el plano natural, ¿verdad? Físico. Y si hay, pues, un foco de suciedad en los hogares o en las calles y pasamos por ahí y lo recibimos, nos vamos a enfermar. Y es igual también, lo mismo en el plano espiritual. ¿No os habéis dado nunca a veces cuenta que el hablar según qué cosas, del hablar según qué cosas nos enfermamos? Y no solamente físicamente, aunque muchas veces también, pero espiritualmente, hablar de una serie de cosas nos perdemos. Perdemos el gozo, estamos ya, pues, un poco, pues, como siempre, ¿verdad? Perdemos el foco, estamos descentrados, ¿no? Nos vamos mal a la cama, o nos levantamos, pues, también mal, ¿no? Y pues, pasamos el día, pues, así, frustrados, ¿verdad? Y no tenemos, pues, tampoco, pues, el gozo que se espera de un cristiano, ni el brillo, ni la vitalidad espiritual. ¿Por qué? Pues porque estamos, pues, hablando de cosas que no convienen. Hemos de guardar el corazón, como veíamos. Y el corazón y la lengua están muy ligados, porque lo que dice la lengua es lo que rebosa el corazón. Hemos de hacer una continua supervisión, ¿no? A lo que está en nuestra mente y lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Y de esa manera, pues, se mantiene la salud espiritual. Nos hemos de limitar, ¿verdad? Y eso no significa que nos volvamos insulsos, ¿verdad? Uno puede tener una dieta limitada, pero no significa que lo haga, que lo haga insulsa y que no haya quien lo coma, ¿no? Y que, pues, para el desayuno, pues, esté con un bol de agua hervida con un terrón de azúcar, que eso no haya quien se lo tome, ¿verdad? Puede, sí, una dieta variada, pero que disfrute a comerla, que sea poca, pero que esté contento al hacerlo. Pues igual aquí no sé, en estas 8 cosas que nos dice, hay una sorprendente variedad de cosas. Todas las cosas que veamos, en esas hemos de pensar. Todas las cosas. Por supuesto, principalmente la Biblia, la palabra de Dios. Y hemos de estar viendo todas las cosas que vemos en la Biblia. Y fundamentalmente, si queremos ver todas estas cosas en un grado por excelencia, ¿a dónde lo vamos a encontrar? En Dios mismo. Dios, que es todo lo verdadero, Dios es todo lo justo, Dios es todo lo honesto, Dios es todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, la virtud alguna, todo esto es el Señor. Y tenemos también al Señor Jesucristo, que es Dios encarnado, y es la imagen misma de todas estas cosas. Podemos leer en la palabra de Dios y buscar todas estas cosas, ¿verdad? Para recibirlas y aplicarlas y aprender de ellas, para meditarlas. Nosotros también. Pero no solamente, pues, en la Biblia, sino que allí donde lo veamos también. En la vida de las personas que tenemos al lado, en libros de historia, en biografías, tomando todas las precauciones, incluso en películas, aunque hemos de ir con mucha sabiduría y con muchas precauciones también a ello, a lo que es la diversión o el entretenimiento, porque hay verdaderamente de todo últimamente. Pero allí donde veamos cosas buenas, eso es lo que tenemos que quedarnos. En eso hemos de elegirlo y eso hemos de pensar en ello. Y eso es lo que se nos pide que hagamos, ¿verdad? Hay una actividad mental y espiritual para que podamos después disfrutar de la paz.
Y esto es lo primero que se nos dice, pero no solamente pues esto, más aún en segundo lugar, brevemente lo que dice el versículo 9. No es solamente el pensamiento, sino también la práctica, es la vida. Porque dice en el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis, en mí esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, aquí Pablo otra vez está volviendo a presentar como modelo. No es que Pablo presumiera, pero es que Pablo realmente pues sabía de su responsabilidad como cristiano, más aún como siervo, como apóstol del Señor Jesucristo, y tenía pues sí, esa conciencia limpia, esa seguridad de que en nada pues había faltado a la palabra de Dios al Señor, y podía entonces decir él, aprended de mí. En su enseñanza, las dos primeras dice lo que aprendisteis y recibisteis. Aquí está hablando de la enseñanza. Pero aún más, su ejemplo personal, porque dice lo que visteis y oísteis en mí. Entonces vemos su ejemplo personal, su enseñanza también, y entonces, bueno, ellos lo vieron de primera mano, los filipenses. Ellos lo conocieron, y nosotros, pues, que yo sepa, no conocemos de primera mano, ¿verdad?, al apóstol, o al resto de los apóstoles. ¿A dónde lo vamos nosotros a entender, a buscar? ¿A dónde lo vamos a nosotros a conocer? ¿Y dónde vamos a conocer nosotros con la palabra de los apóstoles? Evidentemente, en la Biblia. En la Biblia es ahí donde vamos a encontrar, y el ejemplo personal, tanto en el libro de los Hechos como en las cartas, como también la enseñanza del apóstol Pablo, como también la enseñanza de todos los otros apóstoles, que se viene a sumar a la enseñanza de los profetas del Antiguo Testamento. Y ese es el fundamento para la Iglesia, el fundamento de los profetas y de los apóstoles, que dice Efesios capítulo 2. Bien, pues entonces, centrándonos en los apóstoles, vemos que aquí se nos está en la práctica diciendo que hemos de llevar una vida en todo conforme al modelo apostólico, tanto en enseñanza como en práctica. Hemos de llevar vidas apostólicas. Hemos de ser iglesias apostólicas. ¿Verdad? Sabemos que la iglesia de Roma se dice apostólica porque, según ellos, hay sucesión apostólica, ¿no? Los obispos y fundamentalmente el Papa son la continuación de los apóstoles. Pero no son los únicos que piensan de esa manera. También en el mundo protestante se piensa de esta manera, y evangélico y pentecostal. Conocemos los llamados unicitarios, también conocidos como apostólicos. Los apostólicos. He podido estar hablando últimamente con un llamado unicitario, o un apostólico. Y fue interesante la conversación con esta persona, porque ellos, por cierto, que después de la conversación me confirma que es una de las más peligrosas herejías que hay, los llamados pentecostales unicitarios. Y pues, espero que llegue el tiempo en poderlo demostrar. Pero realmente hay que estar orando para que el Señor pues despierte la gente, incluso la gente del interior, para que realmente salgan de ese lugar. Vienen a decir, dice que la iglesia del Señor Jesucristo acabó con la muerte del último apóstol, ¿no? Acabó con la muerte del último apóstol, la iglesia apostólica. Entonces, después del siglo I, se acabó la iglesia hasta que han vuelto a ver los apóstoles a principios del siglo XIX, el movimiento pentecostal americano, ¿no? Entonces, ha estado el mundo sin iglesia hasta que vinieron estos, entre comillas, apóstoles. Bueno, pues fijémonos, ¿no? Que eran los, como decimos, autoproclamados apóstoles, ¿no? Los apóstoles de la Biblia, vemos, los requisitos eran que, primero, hubieran visto al Señor Jesús. Hubieran estado, desde que el Señor Jesús pues los llamó, hasta su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Y, por otra parte, ellos no se eligieron a sí mismos, los eligió el Señor Jesús, estando en vida.
Y después, cuando murió Judas, pues lo eligió el Señor por medio de echar suertes. Y a Pablo lo eligió el Señor y se le apareció cuando iba de camino de Damasco. Sin embargo, pues ellos pues se eligen a sí mismos porque se sienten así llamados, o los demás pues le dan ese título. Pero nosotros realmente hemos de ser, sí, nosotros, Iglesia Apostólica, es decir, hemos de seguir todas las enseñanzas de los apóstoles y del apóstol Pablo en el área de la salvación, pero en todas las demás áreas hemos de buscar también la Biblia y ver su ejemplo y ponerlo en práctica. Y hemos de tomar tiempo para hacerlo en nuestras vidas. Todos estamos ajetreados y atareados, pero hemos de buscarlo para leer en la Biblia, en entenderlo y intentar practicarlo. Aunque solamente sea un poquitito, aunque solamente sea un versículo al día, ¿no? Pero vale más, ¿no? Un versículo al día que practicándolo, que leer muchos capítulos así sin practicarlo. Bueno, lo ideal, por supuesto, que no solamente nos quedemos con un versículo, sino que leemos pues, bien, ¿no? La Biblia, pero lo dicho, que es mejor buscar siempre el aplicar, el meditar en ello y no solamente pues leer de una manera mecánica. Si hacemos esto, si lo leemos, si lo ponemos en práctica, pues fijémonos que traerá mucho bien para nosotros. Todo nuestro ser estará comprometido. Todo esto afecta al hombre completo, a su mente y a su vida. Hemos estado hablando de la mente, en esto pensar, pero también aquí está hablando de la vida y de la voluntad, ¿verdad? Practicarlo, ponerlo en práctica. También, pues, de las emociones, la paz de Dios. Así pues, el hombre completo estará afectado y el modelo, el patrón, la norma siempre es la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la palabra de Dios? ¿Cómo hubiéramos podido conocer a Dios sin su palabra? Y es por eso que a lo mejor hay mucha gente fuera que son creyentes pero que están completamente a oscuras porque no tienen la palabra, que tienen buena intención pero no más, y que, bueno, pues están con completa inseguridad. Esa es la gran tragedia de una vida cristiana en la que no está la palabra de Dios. Pero el Señor nos ha dado no solo la palabra de Dios, tal como hemos cantado en el Salmo 147, a nosotros nos ha dado la palabra de Dios. No ha hecho así con todas las naciones, pero a nosotros sí, y nos ha dado este gran privilegio de tener la palabra, el fundamento de los profetas y de los apóstoles, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y si ponemos todo esto en práctica, tenemos, hermanos, esta promesa: el Dios de paz estará con nosotros. Si ponemos todas estas cosas en práctica, vemos, el versículo 7 decía que la paz de Dios guardará nuestros pensamientos, pero aquí es Dios mismo. En el versículo 7 es la paz de Dios, o la paz que procede de Dios, pero aquí es Dios mismo. Dios mismo. ¿Quién es la paz? De la misma manera que leemos en Jueces, en capítulo 6, versículo 24. Jueces 6, 24. Cuando Gedeón levantó un altar a Jehová y lo llamó Jehová Jehová Salom. Después de haber visto al ángel cara a cara, pues lo llamó Jehová Salom, que significa Jehová es paz. Dios es paz, el Señor es paz. Y el Nuevo Testamento, aparte de este pasaje, nos da otros 5 pasajes, otros 5 versículos que nos dice que Dios es paz. El Romanos capítulo 15, versículo 33. Romanos 15, 33. Allí leemos:
el Dios de paz sea con todos vosotros. O en 16:20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. O en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículo 23, 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O en Hebreos, en capítulo 13, versículo 20. Hebreos 13:20. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Vemos aquí siempre en el Nuevo Testamento, está al final de las cartas de Pablo, siempre en el contexto de la doxología, siempre en el contexto del deseo de bendición para los creyentes. La paz, no todo el mundo quiere la paz, ¿verdad? Todo el mundo es el sueño, ¿no? Un mundo sin paz, un mundo en paz, un mundo sin guerras. Pero la paz en la Biblia es mucho más que la ausencia de guerras. La paz proviene de Dios porque Dios es paz. La paz es la plenitud de la bendición de Dios, la plenitud de tener a Dios en la vida. Aquel que ve su vida y ve las cosas que Dios le ha dado y pues que ve la salvación que Dios le ha dado, que ve la bendición en su vida y dice, nada me falta, estoy completo, estoy pleno, estoy en paz. Dios es paz. Jesucristo mismo, Él es nuestra paz. Nos dice en Efesios capítulo 2, y Jesucristo mismo nos dice que mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, porque el mundo no conoce esta paz, el mundo no la conoce, pero Jesucristo es paz, Él nos da su paz. Y esta paz pues viene también del fruto de la salvación. Nosotros somos colmados por Jesucristo de esta paz, porque de Él recibimos gracia sobre gracia. El Señor vierte sobre su pueblo, como dice Isaías, paz como un río, nos anega, hace que sobrepase, sobreabunde la paz suya en nosotros. Así pues, hermanos, apliquémonos a todas estas cosas, apliquémonos a la palabra de Dios, apliquémonos a todo lo que contribuya y disfrutemos también de la paz de Dios. Disfrutemos por la fe de todas estas cosas y experimentémosla en nuestra vida y guardémosla y protejémosla a la paz de Dios, que es un tan gran tesoro, y que de esta manera podamos mostrar también a los demás que esta paz existe y que es algo maravilloso. Pues que así sea, hermanos, y que el Señor bendiga su palabra en nuestra vida. Amén.